Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Comenzamos con una nueva edición de Somos Noticias en este miércoles 21 de mayo de 2025. Bueno, como no puede ser de otra manera, ya empezando la semana de mayo, el cielo está gris, está feo. En un rato aparecen los paraguas y demás, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahí ya lo estamos viendo llegar en este momento. Sí. Para el segundo bloque vamos a tener una nota con Cornelio Saavedra, Sí, que está esperando. nos va a contar todos los detalles de la nueva revolución que se está gestando. Así que en un rato nada más. ¿Ustedes se olvidó de pasar por el lugar donde estaban entregando las escarapelas? Sí, no, porque No estaban ahí. hubo recorte de presupuesto. Hubo recorte, entonces. Hubo Yo recorte. justo pasé y me dijo, me queda la última. Sí, Entonces sí. digo, qué suerte, qué suerte. Hablé con Beruti. Claro, se French y había ido. Beruti, claro. Sí, French y Beruti estaba Beruti. medio calacasteado en ese momento. A mí me entregó French. Dice, Claro. Beruti fue a ver a hacer gestiones para ver si podía conseguir algo más de que le habían recortado el presupuesto. Le recortaron el presupuesto de escarapelas Sí, y le bueno, están esperando unas importadas de China que van a llegar en cualquier momento. No la misma calidad, dice, que, vamos a ver, tiene No algunas sabemos si cositas, son celestes o blancas, claro, o qué color. Algunos detalles por ahí. Puede haber algún detallecito menor, pero ya van a estar llegando. Bueno, Para mañana pasado tenemos algunas. Bueno. Gracias a todos por acompañarnos en esta jornada de miércoles aquí en Somos Noticias San Pedro Varadero. Estos son los títulos del día. Contadora acusada de estafa, también avanza la causa del consorcio. INTA es sede de las Jornadas Nacionales de Actualización en Batatas. Exhibirán en el Teatro Siripo el documental sobre la vida de Maradona. Comenzamos con el desarrollo de la información y tiene que ver con esto que venimos tratando desde principios de esta semana tras la detención, ya ahora recuperó la libertad, de la contadora María Pucurul, que trabajó un tiempo en el consorcio de gestión. Después de haber renunciado a esa función, logró obtener otro trabajo, que es justamente el trabajo donde ahora está siendo investigada, que la detuvieron. Bueno, que ella en este lugar sí la despidieron tras comprobar la dueña de la empresa que había desvío de dinero y que se había pasado su cuenta, se había aumentado el sueldo, más allá de otras maniobras que también se detectaron posteriormente. Bueno, consultamos hoy en qué instancia está la causa que viene investigando y llevando adelante la justicia en el consorcio de gestión, donde se había detectado también irregularidades por una suma multimillonaria. Sí. Así lo dijo hoy el doctor Carlos Cassini, que había iniciado la investigación porque era el estudio contable que asesoraba al consorcio de gestión en ese momento, que presidía Eliseo Almada. Bueno, hoy hablamos en equipo de radio con el doctor Cassini, actual presidente del consorcio de gestión, y esto era lo que decía. La verdad que me sorprendió porque entiendo que la contadora Pucurul es consciente de que en San Pedro hay una causa que ha avanzado de manera contundente, con pruebas muy claras y contundentes que la van a llevar a una condena. Por eso me llama la atención que haya continuado con maniobras similares en otro lado. La verdad no me sorprendió por ese motivo. La causa de San Pedro ya ha transitado un largo trecho. La Fiscalía y el Juzgado de Garantía ya han decidido o han allanado un poco el camino, en el sentido de que han dictado algunos sobreseimientos, han deslindado responsabilidades de otras personas o de posibles socios en este ilícito, picando solamente como o persiguiendo o siguiendo la investigación solamente contra Pucurul. Que entendemos que efectivamente es así, ¿no? Que es una maniobra que hizo de manera unilateral, exclusiva. Doctor Cassini, en su momento, digamos, cuando se descubre todo esto, que ustedes también eran, en ese momento trabajaban como estudio patrocinante abogados del propio consorcio de gestión, ¿se supo más o menos la cifra de la estafa que había ocasionado en este caso al consorcio de gestión? Por ende estamos hablando de un organismo estatal, ¿no?, que depende de la provincia de Buenos Aires. Sí. Mire, nosotros en ese momento se hizo un estudio contable de los importes que se habían sido desviados.
es una cifra millonaria, multimillonaria. No quisiera decir yo la cifra en este momento porque justamente eso es lo que va a tener que determinar la investigación penal, porque hubo una pericia económica, hubo un departamento específico de la Fiscalía General que se dedica a eso, que hizo todo un estudio de todos los movimientos bancarios y las operaciones que se hicieron, porque también esto es importante, lo que le decía es que si bien la denuncia que se hizo en su momento fue dirigida exclusivamente a Pucurul, porque en ese momento todas las pistas o todo lo que se investigó internamente en el consorcio la indicaban a ella como única autora de ese delito, la Fiscalía obviamente no descarta nada y puso, investigó sobre todo, que lo cual me parece bien, sí. Si había más involucrados. Entonces, eso es lo que le decía, que la Fiscalía, junto con el Juzgado de Garantía, lo que han ya deslindado otras responsabilidades, continuando la acción contra Pucurul, y ya están, a mi entender, todas las pruebas necesarias en el expediente, listo para elevar esta causa a la etapa de juicio, y sin duda, me animo a decir que va a haber una condena. Ahora, ¿ella se va, renuncia o la echan del consorcio? Cuando se descubre la maniobra, renunció. Así que no hubo algo parecido a lo que algo parecido a lo que pasó con la empresa en Pilar, lo mismo. Exactamente. Sí. Renunció, en ese caso renuncia y devuelve una parte del dinero. Después la investigación posterior determina que el monto más grande quedaba detrás de otra segunda maniobra que después se descubrió. Recordemos yo tengo entendido que la despidieron le dieron, ella reconoce el delito, claro, y la despiden. Está bien, la despiden, reconoce una parte de lo que había hecho y después cuando investigan era más grande de lo que se pensaba en un momento. Recuérdanos, Cassini, cómo era la maniobra en el caso del puerto, cómo era la operatoria para el desvío de dinero. Bueno, la contadora tenía 19 años de antigüedad, creo, en esa oportunidad, en el momento en que se va, o en que es descubierta. Con lo cual era la jefa del área contable y manejaba de manera exclusiva todos la disposición de los fondos, ¿no? Transferencia, los pagos, liquidación de sueldos. Y de esa manera el consorcio tiene un nivel de gastos muy grande, tanto de personal como de proveedores, y permanentemente se hacen transferencias, y lo que hacía era, en esos movimientos de cuenta, enviarse dinero a sus cuentas personales y ocultar esos movimientos en toda la contabilidad. Es un trabajo más de hormiga. Es un trabajo de hormiga. ¿Cuántas cuentas personales de ella tenía, perdón? ¿Cuántas cuentas? Porque creo que en aquel momento se decía tres, creo, 2 o 3 al menos. No, eso también surgirá claramente de la investigación, ¿no? Pero porque la Fiscalía tuvo el poder, la facultad de indagar en todos los bancos y hacer un estudio mucho más minucioso. Nosotros lo que vimos es que había 2 cuentas. Puede haber más, no lo sé. Claro. ¿Y el destino de ese dinero, digamos, a dónde supuestamente iba? ¿Ustedes notaron que, qué sé yo, vacaciones, compra de bienes, no sé, ese dinero que ella fue sacando, ¿dónde supuestamente está? No lo sé, Patricia, no lo sé. No lo sé, porque en ese momento nosotros éramos asesores externos, ¿no? Claro, no tenían acceso al día a día. No. Como mencionaba, eran asesores externos, empezaron con esta investigación que deriva en una denuncia, en una causa judicial, que completados los últimos trámites ya para deslindar responsabilidades de terceras personas, es muy probable que entre en una etapa final para ser elevada a juicio. Veremos después de qué características es el juicio. Consultamos con Cassini cómo era la operatoria, o al menos qué pudieron determinar ellos de la operatoria que se fue repitiendo a lo largo de los años, para también saber si tenía alguna similitud con lo que fue denunciado por la empresa Hongos del Pilar y otras
posibles investigaciones en ciernes que están por estas horas. En principio, la principal diferencia es que en un lugar trabajó 19 años y en el otro trabajó poco menos de 2 años, y que la operatoria irregular detectada abarca menos de 2 meses. Ahí ya tenés una diferencia importante. Pero para conocer exactamente qué es lo que se pudo determinar para avanzar en la acusación a la contadora con respecto a lo ocurrido en el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, esto decía. Había otras maniobras, pero la más clara que surgió fue esa maniobra de encubrir dentro de un pago a un proveedor como es Prefectura. La Prefectura nos presta servicios de custodia permanente en el puerto cuando hay operatoria. Entonces, si a Prefectura se le pagaba a uno, se hacía figurar en ese asiento contable como que se le había pagado 2. Claro. Y entonces los auditores, porque primero quiero decir que, para que quede claro, que Prefectura es totalmente ajena. Claro, no tenía nada que ver en esta historia, ¿no? Claro. No tiene nada que ver porque Prefectura percibía lo que debía percibir de acuerdo a su servicio. En los asientos contables del consorcio figuraba una suma mayor, pero eso está claramente demostrado de que no fue a Prefectura, sino que fue justamente a cuentas personales de ella. También hubo otras maniobras de encubrir gastos de esa forma, ¿no? Yo recuerdo, doctor Cassini, en ese momento cuando incluso hablábamos con usted y hablábamos con el que era presidente en ese momento, que pudieron detectar otros documentos donde había alteración, que era algo más grave, ¿no? Porque son alteraciones de documento público, digamos, ¿no? Alteraciones en los números, en los fondos, que aparentemente también habían sido adulterados. Claro, porque para esconder un movimiento bancario, una transferencia, hay que empezar por falsificar los extractos bancarios. Es decir, el extracto que tiene el banco en su poder difiere, que es lo que se descubrió, del extracto que finalmente llegaba a la o que quedaba en los libros del consorcio. Uh-huh. Esos extractos había que modificarlo, a lo mismo que los demás asientos contables del consorcio. Había que hacer un trabajo muy preciso, y como ella tenía el manejo exclusivo, lo podía hacer sin que nadie pudiera entorpecer esa tarea. Claro, ningún incluso empleado también que trabajara con ella. Exactamente, que eso es lo primero que la Fiscalía vio, es decir, bueno, veamos si hay alguien más que ayudó a hacer esto. Y es lo que decía que no, que ya han deslindado toda responsabilidad. Uh-huh. Claro. Después el consorcio tiene está muy analizado permanentemente por un tribunal de cuentas que revisa la contabilidad todos los años y justamente va a mirar esas cosas, pero no va a pedirle al banco que le dé el extracto. Claro. Mira el extracto que está impreso en el consorcio. Y lo mismo las auditorías que se hacen cada 3 meses. Entonces, todos los auditores veían el resultado final, digamos, nada más. Claro, no iban a preguntarle a Prefectura, ¿usted cobró tanto o no? Uh-huh. O al banco a preguntarle si el extracto que obra en el puerto es auténtico. Eso finalmente se dio en un momento determinado, con algunas pistas que llevaron a eso, y empezamos a tirar del ovillo, ¿no? Le pregunto por una cuestión legal. Le pregunto si la acumulación de causas puede llegar a generar que efectivamente, más allá de la pena que tenga en cada uno de los hechos que se le imputan, quede detenida definitivamente. ¿Cómo se maneja la justicia en estos casos cuando hay dos causas paralelas, una más avanzada, la otra menos? ¿En algún punto se unifican criterios? ¿Se pueden llegar a vincular una causa con la otra? ¿Cómo se maneja habitualmente la justicia? Bueno, hay un registro nacional de antecedentes. Uh-huh. Entonces, al día de hoy no tiene antecedentes porque todavía no tiene condena. Exactamente. Claro. Todo se presume de inocente hasta que caiga la condena. Yo lo que imagino es que en este caso, como en otros casos, cuando caiga una condena, que sin duda va a caer la condena en la causa sanpedrina,
si se suma una condena en otra causa, la pena va a ser de cumplimiento efectivo. Claro. En el caso de la causa que se inicia desde el consorcio de gestión, los delitos que se le imputan tienen una pena presunta ¿de cuánto? ¿De cuánto a cuánto puede llegar a ser? Y eso también lo tiene que hacer ahora la Fiscalía cuando hace la elevación a juicio y va a determinar si considera que hay uno o más delitos cometidos. Claro. Y establecerá los montos de las penas. Yo entiendo que por las penas que entiendo que podría ser acusada, continuaría en libertad mientras sigue el proceso adelante, e incluso ante una condena podría ser en suspenso. Es de 1 a 6. Claro, de ejecución en suspenso. Bueno, cambiamos de tema y pasamos al área de salud porque, bueno, se registraron 2 casos en el hospital de nuestra ciudad. Una mujer de la localidad de Santa Lucía, que ya le dieron el alta hace algunas semanas, hace algunos días, que contrajo fiebre hemorrágica, y por el otro lado un hombre de 61 años que, bueno, le diagnosticaron hantavirus. Tuvo muy grave, internado en terapia intensiva, ahora hace pocos días pasó a sala común y bueno, están esperando que siga evolucionando. Hablamos sobre el tema de la vacunación, en este sentido con la doctora Silvana Morales. Hicieron una campaña tras registrarse este caso en la localidad de Santa Lucía y van a continuar en San Pedro, pero bueno, ella ahí explica qué días van a estar vacunando y bueno, también estar atentos a estas enfermedades. Esto decía. Hubo un caso de fiebre hemorrágica, la señora de Santa Lucía. Bueno, entonces estuvimos haciendo campaña con Juan Manuel, que es el enfermero de allá de Santa Lucía, que trabaja muy bien. Bueno, hubo un caso de fiebre hemorrágica. La fiebre hemorrágica es endémica en esta zona, o sea, abarca Buenos Aires, como siempre decimos, el sur de Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y Córdoba. Todos pedacitos porque es como un círculo. Y hay que vacunarse sí o sí porque es una zona endémica, quiere decir que es una enfermedad como que vive acá. Hubo un caso, entonces comenzamos con la vacunación. La vacuna de la fiebre hemorrágica se da a partir de los 15 años y hay siempre acá en el país porque se produce en Pergamino, que es parte de nuestra región, ¿no? Sí. Y siempre tenemos, y bueno, se coloca a partir de los 15 años, no solo en rurales, con trabajadores rurales o gente que vive en el campo, sino también en la ciudad. Porque resulta que el ratoncito, que es que transmite el virus, se va corriendo y está en la ciudad y en los campos. Por supuesto, mucho más en la gente que trabaja en el campo o, por ejemplo, cerca de donde hay vías, de trenes, pero en toda la zona hay que vacunarse, hay que estar bien prevenido. Y esta es una enfermedad que justamente la transmite el ratón maicero, bueno, hay ratones que tienen nombre científico, pero bueno, no confundamos, pero son ratones. Colilargo es este. Sí, es otro que ahora les cuento, son ratones, bueno, algunos le dicen, uno es el maicero, que se confunde un poco con las plantas de maíz, por eso se llama así, tiene un color marrón, amarillento, bueno, y ese está mucho en el campo. Pero también se está viendo en las ciudades, ¿no es cierto? Entonces hacemos la campaña de vacunación para evitar la enfermedad que no debería haberse acá, se acaba por la vacuna. Claro. Pero bueno, a veces la gente desconoce o no se vacuna. Pero en realidad acá se aplica todos los días martes en el hospital. Se aplican en días fijos porque son frascos grandes de 10 dosis y entonces si va una sola persona a vacunarse se desechan. Claro, entonces tienen que conseguir por lo menos cuando abren un frasco que haya 10 personas con seguridad que se apliquen la vacuna, ¿no? Claro, a veces en el hospital como es un punto fijo, aunque haya menos se vacuna, se abre el frasco. También estamos haciendo en Canaletas, un centro de salud, los días viernes. Ahí se concentran los casos, o sea, la gente que se quiere vacunar. Pero aparte de esta vacuna, concurrimos mucho a las escuelas para vacunar a los chicos de secundario a partir de los 15 años. Concurrimos a los campos, porque ya les digo, son vacunas que por ahí no son tan conocidas por todos, entonces las llevamos al terreno, digamos. Es decir que, bueno, pueden concurrir solamente los martes al hospital y en los centros de salud. En Canaletas los días viernes y en los otros centros, por ejemplo, hoy estuve hablando con la enfermera de Mateos Ver, hacen listados y cuando tienen un cierto número llaman por teléfono. Claro. Lo que nos sucede es que a veces hacemos listado y cuando llamamos se presentan 2, 3 personas, o sea,
Una lástima porque desechamos muchas dosis, ¿no? Pero en general, tratamos de hacer listados y vacunar. Y mucho en terreno. Claro, ¿y cómo tiene que hacer entonces la gente? ¿Dirigirse directamente al hospital, registrarse en algún lugar que tiene interés de colocarse la vacuna contra la fiebre hemorrágica? Todos los días martes en el hospital, que no se confundan porque de paso les comento, los martes fiebre hemorrágica argentina y los jueves fiebre amarilla, que también hace un tiempo que la tenemos acá en San Pedro. Son 2 días diferentes porque a veces la gente confunde, pero todos los martes fiebre hemorrágica argentina en el hospital, en Canaleta los viernes y luego anotarse en los centros de salud más cercanos. Bueno, le hago otra consulta, doctora Semana, respecto en este caso de las vacunas antigripales. ¿La están recibiendo? ¿Cómo es el proceso? Bueno, que hay gente que está esperándolas, ¿no? Bueno, con las vacunas antigripales este año siempre vamos recibiendo de a poco las vacunas porque siempre el Estado nos dice que es para todo el país, la logística, llevar a todos lados, bueno, pero este año, les digo la verdad, estamos sufriendo porque estamos teniendo muy poca recepción de vacunas antigripales. Con decirle que nosotros nos llega la vacuna, supongamos un lunes y el miércoles capaz ya no tenemos, porque entran y las aplicamos rápido, o sea, no las tenemos en depósito, nada, sumamente rápido. Pero este año estamos teniendo muy poca recepción de vacunas. La región nos dice que estamos en una situación un poco crítica en vacunas y bueno, vamos recibiendo así de a poco. Inclusive para los mayores de 65 que tienen riesgo de la gripe A, en un momento nos decían de PAMI manda muy poquito, bueno, ahora manda un poquito más, entonces nos autorizan a vacunar nosotros, pero nos llegan muy pocas vacunas. Nosotros hemos concurrido ya a casi todos los hogares de adultos mayores, nos quedan 1 o 2 chiquitos, pero porque no nos han respondido todavía los familiares para concurrir. Pero hemos concurrido a todos los hogares de mayores, hemos trabajado con Silvia, con la tercera edad, o sea, tratamos de cubrir, pero después tenemos, por supuesto, toda la gente en diálisis, diabéticos, la gente con alto riesgo de patología, ¿verdad? O sea, es un grupo muy grande. Después los niños, embarazadas, puérperas, bueno, y después el gran grupo de personal de salud, es enorme la cantidad de gente que debe recibir la vacuna y estamos recibiendo muy poquito. Muy pocas dosis, digamos, porque antes tenían muchas, incluso ustedes iban a distintos lugares para que esas dosis sean aplicadas finalmente, ¿no? Sí, nosotros cuando empezamos a tener más vacunas de gripe, porque al principio nos mandan muy poquito y por ahí en agosto nos tiran con todo, siempre salimos, vamos a terreno. Aparte es importante decir que hubo un año que hubo muchos casos en octubre, noviembre. Entonces no nos quedemos tranquilos, aunque llegue más tarde, vacunarse igual, porque es muy importante. La continuidad de los operativos de vacunación obviamente son fundamentales en estas enfermedades, pero también lo es la prevención. Por eso aprovechamos a charlar con la doctora Morales, además una médica de muchísimos años de trayectoria en nuestra ciudad, acerca de las medidas preventivas que tienen que adoptarse fundamentalmente con estas 2 enfermedades endémicas de la zona, la fiebre hemorrágica argentina, lo que antes se llamaba el mal de Chagas, y el hantavirus, que tienen una incidencia muy particular en ciertos sectores de la población, sobre todo si no se tienen algunos cuidados. Esto decía. La fiebre hemorrágica argentina tiene el tratamiento, aparte de la vacuna, que es muy importante, tiene un tratamiento que si se diagnostica tempranamente se puede pasar el plasma de convaleciente, sería el plasma de gente que tuvo la enfermedad y que le transmite las defensas. Porque no hay otro tratamiento. El hantavirus o hantavirus, según como lo quieran pronunciar, es un virus diferente, te diría que es más grave, o sea, la enfermedad en general es más grave que la fiebre hemorrágica argentina y no hay vacuna y no hay un tratamiento específico así como el de la fiebre hemorrágica. Si bien son tratamientos el de la fiebre hemorrágica complicados porque también hay que conseguir el plasma, o sea, no es tan sencillo, pero por lo menos está la posibilidad. El hantavirus o hantavirus es un virus que también lo transmite un ratón colilargo, como decías vos, que tiene la colita casi más larga que el cuerpo y es una característica muy particular, pero ese se ve más en zonas. Acá en San Pedro hay uno que se llama un serotipo que se llama de las lecheguanas. Está mucho en zonas de islas, se puede ver en zonas de clubes, en toda la zona de la ribera. ¿Sí? Bueno, este hombre venía también de las zonas de islas, el que está internado en el hospital todavía, ¿no? De zona de islas. Después tenemos otros hantavirus en la República Argentina, en el norte, que bueno, le ponen el nombre Orán, por la zona de Salta, y luego que hubo casos, ¿se acuerdan? En el Bolsón,
que es la cepa Los Andes. Son 3 diferentes, pero acá se ve mucho en la zona cercana al agua, ¿sí? O sea, es diferente al virus de la fiebre hemorrágica. Claro. Y son virus que viven, o sea, contagian a los ratones de cada especie, el colilargo y el maicero, y luego le transmiten al humano por vía de saliva, materia fecal. Por ejemplo, si uno está en un galpón muy cerrado, se aeroliza, o sea, está en el aire las secreciones y ahí se enferma la gente. Claro, eso es lo que aspira y por eso se contrae la enfermedad y ataca fundamentalmente a los pulmones, ¿no? Bueno, el hantavirus es una enfermedad un poco más, yo diría más grave que la fiebre hemorrágica. Hay 2 formas, una forma que ataca mucho, que da mucho problema renal, y luego la forma más grave, la forma pulmonar. A veces se asocia pulmonar y renal, ¿no es cierto? Por eso es grave. Y los 2 tienen características semejantes: fiebre, decaimiento, como un cuadro viral fuerte. Luego aparecen hemorragias en las 2 enfermedades, pero el hantavirus complica mucho la parte respiratoria. Bueno, entonces en este caso hay que mantener limpio y abrir, lo que nos decían cuando van a un lugar cerrado o en la zona de isla, que primero abran y nos decían que rieguen, si el piso de tierra, que lo rieguen y demás, para que no haya polvareda que levante justamente esto y pueda generar el contagio, ¿no? Claro, que no se aerolice, claro. Entonces no se puede respirar. Pero también es muy importante, por ejemplo, en los 2 virus, supongamos que los chicos o los adultos van a un campo, se sientan en el piso, se ponen las ramas en la boca, a veces los chicos lo hacen, tener mucho cuidado en eso, en las ramas, en el piso, siempre usar lonas, lonetas, ¿no? Cuando uno va al campo o a la isla, y luego en lugares cerrados y ventilar, también mojar, como decías vos, para no aerolizar. Bueno, se están desarrollando jornadas importantes de actualización de batatas. Son jornadas que viene organizando el INTA San Pedro desde ayer, hoy culmina, bueno, con una serie de invitados y una convocatoria muy importante a nivel nacional de productores y de autoridades también, ¿no? Bueno, exactamente, con distintas actividades, con una agenda realmente muy cargada. Comenzó ayer con, obviamente, la presentación a cargo de la directora de la Estación Experimental INTA San Pedro, Laura Hansen. Estuvo el director regional y también el director nacional del INTA, en un momento muy particular en el que, obviamente, la presencia de estas autoridades en territorio ayuda a entender un poco mejor cómo trabajan. No fue el tema predominante, por supuesto, el tema predominante es la producción y todos los insumos y las maquinarias y el intercambio entre técnicos y productores y exportadores. Fue una jornada multidisciplinaria. Claro, pero al estar, como decías, es un contacto mucho más directo con la realidad, ¿no?, que tienen las instituciones como el INTA y el trabajo a diario que hacen, ¿no? Totalmente. Vamos a compartir, le agradecemos muchísimo a la gente del área de prensa que siempre trabaja de manera impecable, que nos ha acercado algo del material que han logrado reunir en la primera jornada. Vamos a escuchar lo que decían justamente la directora de la experimental, el director regional y el director nacional ayer en la primera jornada. Pensábamos que este espacio era importante, un espacio de encontrarnos, de vernos, no solamente de estar conectados a través de la virtualidad, sino después de tanto tiempo vernos las caras y empezar a pensar en cuáles son las potencialidades y cuáles son las limitantes en el cultivo de batata y poder acompañar a los productores para el desarrollo de este cultivo que tiene tantas potencialidades. Así que esperamos que sea un espacio no solamente de brindarles información, sino un espacio de intercambio y un espacio de construcción colectiva. Así que gracias por estar. La bienvenida va a estar a cargo también del coordinador del Programa Nacional de Hortalizas, Daniel Kirschbaum, el director regional Hernán Trevino y el director nacional que nos acompaña hoy, Ariel Pereda. Así que gracias a ellos por estar. Y también nos acompaña, bueno, el municipio de San Pedro, algunos sponsors que han aportado a que esta jornada se pueda realizar y algunos otros colegas de otras instituciones que van a hacer aportes interesantes para construir esto que queremos del cultivo. Así que tengan buena jornada y vamos a estar por acá todos estos días. Hola, yo soy Hernán Trevino, director del Centro Regional Buenos Aires Norte del INTA. Estamos en la jornada de actualización de batata en la Estación Experimental de San Pedro. Para mí, la verdad que ha sido un placer realmente estar acompañándolos en la apertura y escuchar todas las disertaciones que han tenido lugar durante esta jornada, porque están dando cuenta de los desafíos que tenemos con este cultivo, con esta hortaliza pesada que es tan importante para la economía local y para la nutrición del argentino medio. En particular, me parece que los desafíos que se vienen
tienen que ver con el aspecto sanitario, que generalmente resiente mucho los rendimientos, con el tema de la inscripción de aquellos cultivares que todavía no han sido debidamente registrados, como para que se pueda hacer una comercialización y que estemos haciéndolo de acuerdo a todas las normas que rigen las del INASE y también que se tengan en cuenta las normativas del SENASA. Creo que se ha puesto en valor en esta jornada la articulación que tenemos, por un lado, con los organismos públicos que intervienen en la producción y la comercialización, que ya los he mencionado, pero no es menor para nada el programa de mejoramiento que tiene como protagonista el propio productor, ya que la selección de aquellos fenotipos que luego son incorporados en las líneas que terminan siendo exitosas en el programa, se hace en forma participativa teniéndolo en cuenta ellos. Hoy alguien preguntó cómo se mide el éxito de un programa de mejoramiento, de una línea de investigación en este tema. Y a mí me parece que el éxito se mide justamente cuando uno da en la tecla, provee el producto adecuado que está demandando en un determinado momento el productor y se da cuenta y lo pone en evidencia cuando organiza una jornada de capacitación que tiene la participación que tuvo esta. Prácticamente 100 personas se han registrado y que legitima por un lado a esta estación experimental como protagonista a través de su programa de mejoramiento de batata y la mirada sistémica que tiene del cultivo, pero por otro lado jerarquiza también a la localidad de San Pedro como una cuenca batatera que tiene mucho para decirle al resto del país. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber participado y bueno, a seguir trabajando que merece la pena. Bueno, buen día. Hoy estamos en la experimental de San Pedro, en las primeras jornadas de actualización del cultivo de batata. Estamos acompañando al equipo. Sabemos que el cultivo de batata está reconfigurándose. INTA tiene que ver mucho con eso. Decíamos hace un rato, de las 12 variedades inscritas en el país, 10 son desarrollos del INTA y 5 de esta experimental, con lo cual no hay mejor lugar que este. Hoy vemos a productores, a SENASA, a INASE, al INTA, cada uno cumpliendo su rol en el sistema productivo, poniéndose de acuerdo en cuáles son los desafíos que tiene el sector para adelante. Está todo el equipo de la experimental trabajando excelentemente bien. Hemos tenido hoy a la mañana un arranque con la descripción de las variedades y los desafíos sanitarios que tiene el cultivo hacia adelante y entendemos que hubo un buen ida y vuelta con productores muy interesados en cómo seguir adelante y cómo mejorar el cultivo no solamente para consumo local sino también para exportación, con lo cual esto tiene un impacto importante no solamente para el norte de la provincia de Buenos Aires sino para todo el país. Y la importancia de esto, de tener estos espacios de construcción conjunta entre el sector, el INTA y otros también organismos como son universidades, INASE y SENASA. Así que nada, con muchas expectativas y que ojalá este sea el primero de muchos encuentros nacionales de actualización de batata. Comenzamos con la información en este segundo bloque y hay una jornada que convoca a nivel nacional ATE de movilización a la ciudad de Buenos Aires, bueno, para pedir al gobierno nacional la incorporación de muchos trabajadores despedidos, lo que es la recomposición salarial, entre otros puntos. Esto va a tener una repercusión a nivel local. ATE tiene varios afiliados, no solamente en lo que tiene que ver con el ámbito municipal, sino en educación, también en otros organismos que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. Hablamos con Gustavo Gauna y esto era lo que decía. La medida de fuerza que se vaya en el día de mañana empezó siendo una jornada de lucha nacional, luego provincia de provincia se adhirió y ahora también se hizo extensiva hacia los municipios de la provincia de Buenos Aires. Así que es un paro de todos los organismos estatales dentro de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son los motivos, Gauna, por esta medida de fuerza? Bueno, los motivos son varios. En principio, uno de los motivos que pedimos, bueno, como bien les decía, había empezado esto a nivel nacional, es la reapertura de las paritarias nacionales y bueno, y que no se sigan cerrando ni funcionando organismos nacionales como viene haciendo el gobierno
y también se pide la restitución de aquellos puestos de trabajo que fueron sacados en su oportunidad. Eso es alguno de los puntos de la recuperación de trabajadores. Al ser paro, esto va a afectar, paro de alcance nacional, provincial y municipal, esto va a afectar organismos nacionales, organismos provinciales, por ende, me imagino que también las escuelas, y el municipio. Contanos cómo va a ser en San Pedro. Sí, nosotros el paro fue escalando, fue planteado así, nosotros ya fuimos avisando tanto a los distintos estamentos que tenemos acá en San Pedro, las nacional, provinciales, y bueno, y por último fuimos pasando una nota para el día que también pueda haber algunos trabajadores municipales que se quieran adherir al paro y van a estar cubiertos. Claro, porque esto, digamos, de alguna manera ATE tiene afiliados en distintos organismos también dentro del Estado, ¿no? No sé si... Exactamente, ya tanto sea a nivel nacional, provincial como municipal. ¿Y acá afectaría entonces, además? Acá también los establecimientos escolares, digamos, los auxiliares de educación, que son los que más nosotros conocemos, estarían realizando paro en el día de mañana. Claro, con lo que obviamente, como le decimos siempre a la gente que nos escucha, estén atentos a las comunicaciones que van a dar desde los propios colegios, porque el acatamiento seguramente va a ser alto, pero puede ser dispar y quizás en algunos colegios o en algunos turnos tengan clases y en otros no. Esto como siempre pasa. Porque los colegios no cierran, ¿no? Claro. O sea, van a estar abiertos, pero bueno, el personal es el que va a adherirse a la medida de fuerza, ¿no? Exacto. Y con respecto a otro de los puntos por el cual se realiza el paro, también es en reclamo de que a la provincia de Buenos Aires le devuelvan la coparticipación que Nación le ha sacado, y queremos que las paritarias dejen de tener un techo. Claro. Como así todo lo otro demás se están pregonando que bueno, el libre mercado y que no tiene que haber ningún tipo de restricciones, nosotros los trabajadores queremos que pedir que nuestras paritarias tampoco tengan un techo en el cual nos tenemos que sentar a negociar. Bueno, en particular en relación a este tema, las paritarias pisadas parece ser algo que llegó al menos desde el gobierno para quedarse, ¿no? Fue un poco la prueba piloto, fue el acuerdo paritario en el rubro comercio, y parece ser que lograron avanzar con eso. Habrá que ver qué pasa de acá en adelante, ¿no? Sí, va a ser algo que vamos a tener que luchar arduamente, porque lamentablemente la inflación que nosotros vemos diariamente no es la misma que dice el gobierno, inclusive se pretende que el piso de negociación paritaria sea por debajo de la inflación, así que bueno, estamos en ese tema. Es bastante complicada la paritaria para nuestro sector de trabajadores. Bueno, recordamos específicamente con respecto al alcance, para remarcar algo de lo que decía Gauna, va a afectar, como suele ocurrir cada vez que hay un paro de ATE, va a afectar a el ámbito de las auxiliares de la educación. Por lo tanto, es probable que por este paro de auxiliares no haya clases mañana en algunas escuelas del distrito o en algunos turnos de escuelas del distrito. Estén atentos a los comunicados que van a ser emitidos a lo largo de la tarde, seguramente por los directivos de esos establecimientos. Cambiamos de tema, nos metemos en el mundo del deporte. El Círculo de Periodistas Deportivos de San Pedro, que ya había impulsado la llegada junto con la Liga Deportiva Sanpedrina a nuestra ciudad de la exhibición de las 3 copas de la selección argentina, con gran éxito hace un tiempo atrás, está proyectando para el 30 de mayo la película documental sobre la vida de Diego Armando Maradona, que en este caso tiene una mirada más vinculada a la calidad de Maradona como artista, la definición de Maradona como artista, con un montón de testimonios de artistas de otros rubros, de gente vinculada a la era Maradona y aquellos que por supuesto lo rodearon y lo conocieron. La proyección va a ser en el Teatro Siripo, Teatro Municipal Siripo. Hablamos con Jorge Pérez, querido compañero, periodista deportivo de tantos años y quien forma parte del Círculo de Periodistas, y esto decía. Siempre trabajando a través del Círculo de Periodistas Deportivos de San Pedro, y en esta oportunidad a través de la FAPET, Federación Argentina de Periodistas de San Pedro, bueno, del país, por supuesto, la Federación Argentina de Periodistas, nos han ofrecido el documental de Diego Armando Maradona, precisamente al presidente, al señor Veiga,
y bueno, y él nos transmitió precisamente a San Pedro para poderla pasar acá, porque es algo medio similar a lo que fue las copas. Las copas en su momento también se recorrieron el país y en esta oportunidad el documental se está haciendo a nivel país, pero generalmente se lo está haciendo a través de los círculos de periodistas deportivos y bueno, en esta oportunidad tenemos la posibilidad de tenerlos acá en San Pedro, porque el documental tiene algo especial, que realmente no se puede cobrar la entrada, ese es el objetivo, así que bueno, realmente va a ser el día 30 de mayo, en Siripo, en la calle Olivera César y Salta, con 2 funciones, una 19:30 y otra 21:30. Por ahora, inclusive si la expectativa por ahí es buena, que tenemos la posibilidad de inclusive pasarla en algún otro momento. Pero por lo menos lo más importante es el documental del más grande del país y del mundo, que como fue Diego Armando Maradona. Tener ese documental acá en San Pedro sería, creo, algo muy lindo, porque para el ambiente futbolero realmente va a poder disfrutar de la historia rica futbolística que tuvo el más grande. El documental empieza un poco hablando también desde su infancia, ¿no? Exacto, desde sus comienzos hasta que, bueno, prácticamente el final de su carrera deportiva. Así que es algo muy lindo, porque medianamente el que conoció a Diego algo medianamente sabe, pero bueno, a través del documental por ahí va a saber un poquito más de la historia de Diego Armando Maradona. Así que decía Jorge que surgió por una propuesta de ¿quién? Sí, esto es una propuesta que el encargado, el responsable del documental, se le ofreció al presidente de la FAPET, de la Federación Argentina de Periodistas Deportivos, que es el señor Veiga, y bueno, y él, nosotros estamos, afiliados a lo que es la Federación Argentina de Periodistas Deportivos, a través de nuestro Círculo de Periodistas Deportivos de San Pedro. Bueno, nos ofrecieron, así que por eso la tenemos en San Pedro y tenemos la posibilidad de poderlo disfrutar a través de esa gestión. ¿Hay que llevar algún alimento no perecedero o no? Simplemente un alimento no perecedero. Exacto, esa es la intención, porque como no se cobra la entrada, inclusive eso es para inclusive un comedor y se llama Centro Educativo Vanessa. Ellos van a estar inclusive también colaborando y trabajando. Ustedes la gente que va a estar supervisando esto. Exacto, sí. Van a estar. Van a ser las beneficiadas. Exacto, van a ser los beneficiados en esta oportunidad para recibir los alimentos que lleve la gente, porque en definitiva, como es gratuito, solamente con un alimento va a poder ver de ese espectáculo, ¿no es cierto? 30 de mayo, 2 funciones, 19:30 y 21:30. Bueno, compartimos con ustedes la información en este tercer bloque que tiene que ver con la ciudad de Varadero, un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Nicolás Natalicho para que se autorice al Ejecutivo Municipal dar de baja algunas herramientas, mobiliario, pertenencias del municipio y que eso pueda ser donado precisamente a bomberos voluntarios. Así lo manifestaba. Sí, bueno, para que entienda la población, este proyecto lo que busca tiene 2 objetivos. Uno es poder darle buen destino a aquellos bienes inventariables que se llama del Estado, sean desde un escritorio a una máquina que no funciona o una camioneta o lo que fuere, que el mismo Estado municipal con informes técnicos dice de que ese bien inventariable debe ser dado de baja y que tal vez termina en un depósito municipal sin un destino loable o vaya a saber en qué paradero, pueda estar institucionalizado bajo una ordenanza que todo ese bien que para el Estado ya no tiene ningún fin de uso pueda ser destinado a la Asociación Bomberos Voluntarios. Y se busca esta asociación porque, entendiendo la trayectoria que tiene bomberos dentro de nuestra comunidad, la transparencia en su accionar estatutario y entender de que es una fuente de financiamiento también para esta institución, donde vemos que constantemente está invirtiendo tanto en material operativo como también en sus edificios y toda la cuestión logística. O sea que todos los bienes inventariables que se den de baja pasarían, mediante la ordenanza, a formar parte de bomberos para que bomberos le dé el destino o uso que crea conveniente y pueda sacar frutos de esos. Claro, que tenga una fuente de financiamiento más o que pueda, damos un ejemplo de una camioneta antigua, que la pueda reciclar y la pueda utilizar,
Lo que buscamos es justamente esto, que en base a cuestiones que por ahí terminan en depósitos, tiradas, arrumbadas, que el Estado les dificulta poder, en la cuestión administrativa, deshacerse de eso, porque encima ya no lo puede utilizar, pueda tener un buen fin y poder financiar a una institución. O sea, algo que es de la comunidad, vuelva otra vez a la comunidad en lo que es la institución de bomberos voluntarios, que bueno, lo hemos visto con las accionarias de los incendios, los accionarios de accidentes en ruta, bueno, y justamente ahora en las inundaciones, que es los que mayor capacidad logística aportan inclusive al Estado municipal y a la sociedad, ¿no? Para poder accionar ante catástrofes. Bueno, Nicolás, esto se presentó en la última sesión del Consejo y bueno, ahora se seguirá charlando seguramente sobre esto, ¿no? Se buscará el visto bueno del resto de los concejales. Sí, actualmente está en la Comisión de Legislación y bueno, los concejales están trabajando en ver la cuestión jurídica legal, obviamente porque estamos hablando de bienes del Estado, para que bueno, que llegue a un buen puerto. Hoy lo están trabajando en esa comisión. Con respecto a esto, ¿pudiste hablar también con alguien del Ejecutivo como para que también apoye este proyecto de ordenanza? Mirá, yo lo que sé que por parte del Ejecutivo ellos estaban trabajando en la cuestión de también en patrimonio de automotor, pero no que es patrimonio del Estado, sino en todos aquellos automotores que quedan por cuestiones jurídicas y bueno, que todo eso va a compactación. Y según las leyes provinciales el Estado tiene que buscar una institución y sé que bueno, desde la Secretaría de Seguridad se estaba trabajando en destinar todo eso, dinero que se recauda de la compactación, le iban a destinar a bomberos voluntarios, tenía esa información. Esto es otro proyecto totalmente distinto, que es ya sí con el patrimonio del Estado, que bueno, darle un destino a partir de esta ordenanza. Bueno, vamos a compartir con ustedes la imagen de un gatito que fue encontrado. Este gatito lamentablemente fue atropellado en la zona de 3 de Febrero y Rómulo Naón. Está en la veterinaria Pointís, allí lo están atendiendo y bueno, obviamente se está buscando a sus dueños. Reiteramos, se busca a los dueños de este gatito que ven allí en pantalla, está atendido, bueno, fue justamente asistido por la veterinaria Pointís, la gente lo llevó al lugar tras ser atropellado por un automóvil en la esquina de 3 de Febrero y Rómulo Naón. Bueno, si hay alguien que lo conoce o sus dueños o nos están viendo en estos momentos, saben que el gatito se encuentra atendido allí en la veterinaria Pointís, que le están dando la contención que necesita. Bueno, vamos a compartir con ustedes los títulos del diario digital norte bonaerense, los temas más importantes que aparecen allí en la portada. Paltazo, lo que iba a ser una fiesta terminó en escándalo político en 25 de mayo. Sin Evo Morales ni Luis Arce, la izquierda de Bolivia se fracturó y tendrá 2 candidaturas presidenciales. Náutico San Pedro se abrió la inscripción al Encuentro Nacional de Minibásquet 2025. Zárate, protesta de vecinos el tren solidario había llegado solo a Campana. Más información que aparece allí, bueno, es la ciudad de Zárate. Estaban esperando que lleguen ahí justamente, pero se había avisado que justamente llegaba a ese distrito. Vamos a compartir ahora lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para lo que resta de la jornada de hoy, los próximos días. 15 grados de máxima, mínima 6 con cielo nublado. Va a permanecer el cielo así durante toda la jornada. Para mañana jueves parece ser que va a aparecer el sol, 17 grados de máxima, mínima 8, cielo parcialmente nublado. El viernes también 18 grados de máxima, mínima 8. Y el sábado cielo parcialmente nublado, 18 grados de máxima, mínima 10. Esto es entonces lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para lo que resta de la jornada de hoy y los próximos días. Nos vamos, gracias a todos por habernos acompañado. Mañana a las 7 nos encontramos en esta misma pantalla con equipo de radio desde temprano, amaneciendo junto a ustedes cuando todavía es de noche y dando el primer tramo de la mañana informativa. Por supuesto, 12:30, Somos Noticias. Hasta mañana, que le pasen muy bien.